representativas de los mismos intereses. Ya lo tengo conmigo a Jorge Alemán, ustedes lo conocen, psicoanalista, escritor, ensayista. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con vos aquí. Bueno, lo mismo digo. A ver, ¿qué marco le podemos poner a algo que pareciera atravesarnos de todas maneras, ¿no? En términos generales, en lo material, con cuestiones tan básicas como puede ser la inflación, con cuestiones como la deuda, con la renegociación que ha encarado el gobierno, y al mismo tiempo, digo, en un marco que pareciera ceñirse sobre nosotros y que parece profundizar la crisis en este momento. Sí, bueno, primero me permitiría una conjetura sobre la foto que has mostrado de Macri jugando al bridge. Sí. Hace años atrás no hubiera podido mostrar la foto, o tal vez sus asesores le hubieran indicado que no la mostrara, o podría haber tenido efectos negativos que esa foto se revele. No sé si es así. Mi conjetura es que ese mantra de que la derecha crece por los errores de los grupos o de los gobiernos progresistas o nacionales y populares no es exactamente así. Si efectivamente esa foto hubiera involucrado a alguien de nuestro campo, sería un desastre. Sin embargo, ahí se puede transformar en lo contrario. No solo no indignar, sino como un signo de poder, como un lugar que señale a dónde está el verdadero poder, como un signo que indique que lo demás está destituido y que ahí sí se concentra el poder, y por lo tanto volverse atractivo. Y me parece que hay que pensar en esto como un nuevo funcionamiento ideológico. Es decir, ¿por qué no oculta la foto? Porque una frivolidad tan grande, como has dicho antes, en relación a los muertos del Ara San Juan, la conmemoración de los héroes de Malvinas, la situación del 24 de marzo vivida hace poco, y el tipo jugando al bridge. Porque tal vez ahí haces un ejercicio de poder que antes se tenía que encubrir y ahora ya no es necesario encubrirlo, porque incluso no lo perjudica, sino que ese modo de conducirse es lo que verdaderamente lo inviste. Y ahí me parece que hay una cuestión que es muy interesante porque mostraría una de mis hipótesis, que es que la derecha crece no solo por los errores, cuando dice, no, claro, con lo que pasó, con lo que hizo Alberto, lo que hizo tal o cual en tal gobierno, sino porque precisamente practica este tipo de desinhibiciones. Milei es otro caso, ¿no? Que se han vuelto atractivas, se han vuelto como si no levantaran la sospecha que clásicamente levantaron. Digamos, Jorge, ¿qué cambió, no? Porque si esto antes no se podía mostrar y hoy sí, si hoy Javier Milei puede decir, miren, si yo llego a presidente voy a cerrar aerolíneas, voy a cerrar ministerios, digo, voy a dolarizar la economía, voy a quemar el Banco Central, digo, hay una apuesta, uno tiende a pensar, bueno, que está jugando a proponer el desastre o a proponer algo que es bestial. Sí, claro. Y digamos, ¿en qué momento eso cede o no? El otro día escribí para Página un texto que se llama Capitalismo como modo de producción del desastre, para darle un carácter positivo a la aparición del desastre. Se definía tradicionalmente al capitalismo como el desarrollo de las fuerzas productivas, un aspecto positivo del capitalismo, el mismo Marx reconocía. Ahora ya el desastre no es una anomalía, es la consecuencia final de ese desarrollo, y es el propio capitalismo el que lo produce. En el ejercicio general de ese desastre y en el interior de ese desastre aparecen estos efectos que hay que volverlos a traducir. El otro día vi Batman, por ejemplo. Antes Batman era un superhéroe que venía a garantizar el orden del capital. Cada vez que el capitalismo crujía, aparecía el superhéroe que suturaba, introducía la variante de orden. Ahora, si ves el último Batman, Gótica se derrumba, todo está corrompido, los padres de él formaban parte de la corrupción, él es impotente y lo único que hay es poder. Lo único que hay es poder. De hecho, la protagonista femenina le dice, acá va a haber golpes de Estado, dictaduras. Es decir que no se disimula nada. Sí. Jorge, a veces uno cede al pensamiento
o en todo caso a la ilusión de que lo que va a venir siempre va a ser mejor, porque uno piensa que hay como un camino hacia el desarrollo y lo traslada al terreno de lo social también, ¿no? Así como en lo económico uno dice, bueno, un país que crece y se desarrolla es un país que tiene más potencial Sí. y que debiera ser más inclusivo. En lo social también lo trasladamos. Decimos, bueno, un país que da más derechos, necesariamente a futuro va a dar muchos más derechos. Y lo que estamos viendo es que quizás esto no es así. Cuando miramos hacia adelante, a veces nos parece que estamos mirando hacia atrás en muchos aspectos. Sí, porque estamos en el periodo del antropoceno, donde hay una mutación antropológica y, como has preguntado antes, ¿qué ha cambiado? Han cambiado montones de cosas. Eso no quita que lo que estás diciendo Sí. no suceda, porque hay también un nuevo horizonte mundial donde muchos dicen esto no puede seguir así, donde muchos se replantean si el Estado no va a tener que comprometerse de otro modo con el bien común. Es decir, estamos ahí en un vaivén extraño, Sí. ¿no? Esa frase de Gramsci, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Vos decís que estamos ahí. En el momento de los monstruos. En este momento. Vos decís que estamos ahí. Sí, en el momento de hay los algo monstruos. por nacer, pero todavía no lo vemos. Hay algo por nacer. En ese interregno, decía Gramsci, están los monstruos. Y estamos viendo a los monstruos. Pero ¿Uno juega al bridge? ese es un monstruo jugando al bridge. Es un monstruo jugando al bridge que no necesita. Lo monstruoso de esa escena es que en medio de todo este dolor, no solo no es necesario encubrirlo, sino que incluso le vaya bien con eso. Que esa es la parte, digamos, más siniestra que habría que atreverse a pensar. Sí. Digo atreverse porque pienso que si el pensamiento no es atrevido en esta época, no va a entender hasta dónde puede llegar el capitalismo. O sea, entender cómo son las lógicas capitalistas exige también una forma de pensar con mucha libertad y con mucho atrevimiento. Yo proponía al comienzo del programa que el macrismo, que el propio Macri, que tiene, si uno mira las proyecciones de imagen, tiene una imagen negativa importante, y que uno diría, bueno, no puede ser candidato porque tiene una mala imagen. Al mismo tiempo es vocero de una cantidad de políticas que no solamente, vamos a decir, si uno repasa en el pasado inmediato, Macri llega al gobierno prometiendo cosas que después obviamente no cumple y en muchos aspectos termina siendo lo contrario. Ahora, si uno lo contrasta contra ese momento, Macri ya directamente propone en gran medida parte de lo que hizo. Es decir, que si uno contrasta las dos promesas, se encuentra con que ahora está prometiendo exactamente lo contrario a lo que decía hace 4 o 5 años atrás. Sí. Y eso se puede proyectar hacia adelante. ¿Macri es importante como referente o lo que importa es lo que está diciendo porque las políticas después pueden encarnar en cualquiera? Yo creo que las políticas después pueden encarnar ¿Con cualquiera? Cualquiera, pero es un referente importantísimo porque él forma parte de una estructura internacional de ultraderecha. Él tiene a Vargas Llosa en esa fundación en Madrid, tiene vasos comunicantes con todas las derechas Sí. que están muy interesadas en América Latina. No es un problema eurocéntrico, las ultraderechas, la Sí. española en concreto, quiere intervenir en América Latina y salvarla del comunismo a través de, por supuesto, su proyecto neoliberal. Es decir, hoy en día la ultraderecha no tiene nada que ver con el fascismo histórico, vos y yo hemos hablado de esto Sí. mucho. Macri es el referente internacional. Pero de todas maneras la foto del bridge, aunque no fuera el candidato, el posible candidato le tendría que decir, no hagas esto ahora. Pero sin embargo, Nadie le dice nada. Nadie dice nada y él mismo... Y no sabemos si no va a ser el candidato. Después de lo que pasó con él y la deuda, no tendría que haber juntado más del 10% de los votos. No tendríamos que ni volver a hablar de Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esos ya no son los errores de este gobierno. Es decir, la permanencia de esa fuerza Sí. en el seno social, no sé si fue lo suficientemente pensada. ¿Qué quieres decir con eso? Que después se le gana, pero se le gana una fuerza que, a pesar de haber devastado el país Sí. y haber tirado una bomba atómica sobre el país con la deuda, obtiene un porcentaje altísimo de votos. ¿Por qué? ¿Fue pensado eso? ¿Fue analizado suficientemente que tuviera tanta pregnancia que eso se pudiera seguir sosteniendo de ese modo? ¿Y qué hay detrás para vos?
Bueno, yo creo que hay un momento en donde el sujeto social e histórico, nosotros a veces nos engañamos un poco con su consistencia, Sí. existe desde luego, lo vemos en los movimientos sociales, lo vemos en las marchas del 24, lo vemos en el kirchnerismo, lo vemos, pero me parece que después hay una fragmentación y una dispersión donde hay millones de personas, ¿no? Que transitan por otro carril y en donde verdaderamente esa coherencia discursiva a la que estamos en general acostumbrados se ha roto, no es necesaria, se prescinde de la misma. Nosotros somos todos esclavos del sentido, de la coherencia, de tener que argumentar. Eso no está funcionando del mismo modo. De hecho, por ejemplo, en Juntos hay voces totalmente disimétricas, diferentes entre sí, y bueno, se habla de la interna de ellos, pero no creo que eso tenga muchas consecuencias. En cambio, la nuestra me parece que es compleja. Jorge, estuve leyendo algunas cosas que escribiste en los últimos días. Digo, al margen de esa nota sobre el capitalismo como modo de producción del desastre, me pareció muy, muy interesante, muy, digo, para pensarlo muchísimo. Hablas de la construcción de legitimidad en otra de las notas y de la construcción de consistencia. Y lo nombrás al presidente diciendo, bueno, es un gobierno de un presidente, decís. Sí, no hay que diferenciándolo del kirchnerismo, ¿no? Como diciendo, bueno, está el kirchnerismo y hay un presidente. Claro, porque Julián, yo vengo y pido disculpas por esto, pero viví 45 años, llevo 45 años viviendo en España. Entonces, el escenario es este, hay un presidente. El presidente está tensionado por los factores de poder mundial y por su izquierda. La izquierda lo presiona y los factores de poder mundial también. Su izquierda es el kirchnerismo. Sí. Bien. Y allá es su propio partido socialista y Podemos. Y entonces todo el arte está en tratar de que eso no se traduzca en una ruptura, que sea conflictivo, pero no un antagonismo, porque el antagonismo es la derecha, ¿no? Entonces, un poco en ese texto intenté, porque claro, habla uno de la unidad y ya te transforman en un intelectual albertista. Estuve toda mi vida de intelectual ultra K, que nos reíamos con la Clopo. Ya te cambiaron ahora. ¿Qué sería ser un intelectual ultra K? Y en un minuto, por firmar una carta, con todos los kirchneristas, por supuesto, pasé a ser un intelectual albertista que no sé lo que es directamente. Pero sí, trataba, como decías, decir, un presidente está atravesado por un montón de fuerzas que lo determinan, que lo condicionan, que lo limitan. Eso no justifica nada. Seguramente hay muchas cosas que puede hacer, sobre todo con respecto a lo que hemos hablado otras veces aquí, la presión fiscal, encontrar un modo de enfrentar a los poderes fácticos más decidida, ¿no? Pero luego hay un cuadro que sería lamentable que este país no tuviera el talento político para soportarlo, que es, está el presidente, los factores de poder, los organismos internacionales y su izquierda. Y eso no tiene por qué llevar a un desastre o romperse. Al revés, puede ser una buena manera de llegar al 23. Jorge, te quiero agradecer muchísimo. Muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, esta vez lo quiero hacer bien. Me retiro. Mira, siempre te vas... ¿querés esperar un minuto? Espero, esta vez voy a hacerlo Vamos bien. a ver...